Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver un tema que es el fin de, podemos decir, una trilogía, ¿vale? Que empezamos, no me acuerdo exactamente cuándo, hace un mes y medio más o menos, ¿vale? Sobre prótesis tibiales, ¿vale? Si recordáis, pues hicimos una primera sesión de selección, de cómo seleccionar los componentes, de un poco criterios, cómo teníamos que manejar al paciente, etcétera. Luego, Carmen hizo una sesión más pensando en la toma de medidas, etcétera, ¿vale? Chequeo también, que era importante. Y acabamos el proceso de proteinización pues con una sesión de una parte que se suele pasar muy por encima, ¿vale? O nos da la sensación, o me da la sensación, pero que es verdad que la alineación, digamos, la alineación dinámica al final es el fine tuning de la prótesis, ¿vale? Y igualmente de la cosmética, ¿vale? Al final sabemos que todos vamos muchas veces a la opción, a la opción tradicional, ¿vale? Pero están apareciendo diferentes opciones cosméticas y yo creo que es algo que es interesante mostrar, enseñar a nuestros pacientes, ¿vale? Porque hay muchos que buscan un poquito más y la opción cosmética siempre aporta valor en el acabado final. Bueno, recordatorio, ¿vale? La última sesión, Carmen ya habló de la alineación estática un poquito, tal. Es importante porque al final si la alineación estática no es adecuada, no está bien hecha, la dinámica no va a funcionar. ¿Vale? Hay que fijarse que el encaje está bien, que la altura está bien, que los recortes están bien, que la altura de la prótesis está correcta, ¿vale? Para que el paciente pueda empezar a andar. Al final la idea es que si el paciente no tiene comodidad a la hora de llevar la prótesis y la sujeción de la prótesis no es adecuada, que eso se va a chequear en la alineación estática, no podemos empezar a andar, ¿vale? Entonces, es importante tener la garantía de que la alineación estática, primero la alineación en banco se ha hecho bien y segundo que la alineación estática simplemente el paciente en las paralelas solamente que tenga el confort suficiente para empezar a andar. ¿Vale? Las cosas que hay que comprobar, altura, la rotación del pie también es importante, hay que tener una pequeña rotación externa, ¿vale? De unos 10 grados para que sea una posición natural del pie y que al final proporcione una estabilidad y un confort al paciente para empezar a andar. Bueno, al final, ¿qué vamos a buscar con la alineación dinámica? Pues que haya naturalidad en el patrón de marcha, ¿vale? Que al final, cuando el paciente esté deambulando, tenga una normalidad en el patrón de marcha, que al final sea cómoda, de que el paciente ande, de que los pies estén separados al mismo nivel, de que no estén los pies ni muy juntos ni muy separados, sino que sea natural y que al final haya una correcta flexión de rodilla tanto en el apoyo de talón como luego en el despegue de puntera y también que la transición talón-puntera, lo que se llama el rodillo, ¿vale? De pie, pues que sea natural, suave y que no sea incómodo para el paciente, ¿vale? Esto va a ser importante al final en cuanto a confort en la deambulación. Y al final sabemos que el confort proporciona uso de la prótesis y cuanto más usa la prótesis del paciente, pues al final vamos a tener un paciente más contento, más satisfecho con el uso de su prótesis, ¿vale? Y esto es importante y cada vez más lo vemos en el uso social, etcétera, de la prótesis. ¿Qué vamos a tener que ver? Pues lógicamente hay ciertas anormalidades que van a ser comunes, ¿vale? Aunque vamos a ir viendo cada una de las etapas, pero que en la fase media hay un tema muy habitual y es que el borde lateral
se separa, ¿vale? Y que hay una presión en la zona medial. Lógicamente en el apoyo hay más presión en la zona medial, ¿vale? Que la extensión, tanto a nivel de rodilla, tanto en la fase media como en la flexión, justo antes del despegue, sea normal, que haya una buena congruencia entre el apoyo y la suspensión de la prótesis, ¿vale? Que realmente haya una buena congruencia entre el encaje y el muñón, ¿vale? Que realmente no haya un pistoneo que va a ser al final disconfort sobre el paciente y que haya un buen contacto hasta el punto final de la punta del pie, hasta el despegue de puntera, ¿vale? Porque al final esto nos va a dar, cuanto más apoyo haya en puntera, más naturalidad de equilibrio y de longitud de paso habrá entre las dos piernas, ¿vale? Entre el lado amputado y el miembro sano. Y esto al final proporciona naturalidad. Vamos a ir dando, porque cuando chequeamos lo que es la alineación dinámica, tenemos que ir pensando en cada una de las fases de apoyo, ¿vale? Entonces, habrá una fase primera entre el talón, cuando tenemos el apoyo de talón, y la fase media, luego otra revisión cuando apoya y otro desde que apoya hasta que haya el despegue de puntera, ¿vale? Y cada una de las cosas, cada uno de esos puntos tendrá sus claves, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer un leve inciso, ¿vale? Para ver cómo vamos a manejar, aunque Carmen lo explicó en la última sesión, ¿vale? Pero vamos a plantear de alguna manera que siempre vamos a tener unos puntos de alineación que al final son la alineación que tenemos con el sistema de los 4 tornillos, ¿vale? Que al final nos va a proporcionar esa versatilidad, ¿vale? Que tenemos con este sistema, que nos va a dar tanto control medial lateral de la prótesis como de flexoextensión. Y esto siempre vamos a tener que pensar que es un equilibrio. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema, espero que se vea más o menos bien en el vídeo, ¿vale? Cuando yo suelto de este lado, por ejemplo, ¿vale? De la parte posterior, entonces cuando hago la flexión, veis que va cambiando la posición. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo? Una extensión de lo que es la prótesis, ¿vale? Si yo, de lo que es el encaje en este caso, ¿vale? Si yo suelto de la parte anterior y aprieto en la parte posterior, al final, ¿qué voy a ir reduciendo? Y voy a conseguir una flexión, ¿vale? Estos pequeños ajustes, tanto en flexoextensión como en medio lateral, son los que nos van a permitir adaptar a las necesidades de hacer ese fine-tuning que decía a nivel, ¿vale? Si consideramos lo que es el apoyo de talón, ¿vale? Desde el apoyo de talón hasta que llega a la fase media de apoyo, ¿vale? Lo normal es que en ese momento tengamos en un primer punto una extensión de rodilla y que cuando llega al apoyo de talón se produzca una flexión, ¿vale? Que es la flexión que se consiga, por una parte, en la amortiguación de talón y otra en la rodilla, ¿vale? Que esa debe estar entre 15 y 20 grados. Podemos tener varios problemas. El primero sería que haya una excesiva flexión de la rodilla, o sea, que esa flexión no sea de esos 15 grados, sino que sea mucho más, ¿vale? Eso se puede deber por diferentes motivos. Por una parte, que haya una flexión dorsal de pie importante, o sea, que el pie esté muy levantado, ¿vale? Si hablamos desde el punto de vista de esto, que la puntera esté muy levantada, o que el encaje esté muy adelantado, ¿vale? Por otra parte, también se puede deber a que hayamos seleccionado una dureza de pie muy importante en el talón, ¿vale? Que no haya lo suficientemente amortiguación en el talón. Esto al final lo que hace es que la caída del pie, cuando hace esa primera amortiguación, pues que no sea adecuada. Pues bueno, hay pies
de carbono, eso sería, en los pies de carbono sería una incorrecta selección de la selección del peso, ¿vale? En otros pies, como pueden ser los SACH, pues hay algunos, como es el caso de Willow, que tiene unas almohadillas posteriores de amortiguación y que hay que adaptar o hay que seleccionar, ¿vale? Para que esa amortiguación que tenemos en el primer impacto de talón sea la adecuada. Luego hay veces que hay un desplazamiento anterior del encaje, ¿vale? Que esté adelantado, ¿vale? Y luego hay otras cuestiones ya un poco más en prótesis antiguas, como es que si lleva unas correas de suspensión, pues que estén mal colocadas. Al final lo vais a entender mejor aquí. Cuando tenemos el encaje adelantado, que nos produce que tengamos más carga en la parte del antepié, ¿vale? Y eso hace que se produzca una caída más importante del pie, ¿vale? Con lo que se produce una flexión antes de lo que debería producirse. Como se produce antes y está más adelantada, al final lo que sucede es que se produce una flexión excesiva de la rodilla en ese primer apoyo, apoyo de talón que tenemos en la primera fase del paso, ¿vale? Bien, viéndolo aquí, a lo mejor lo veis un poquito mejor. ¿Qué sucede normalmente en este caso? Pues que cuando apoya, ¿vale? Como está adelantado, suele haber dos cosas. Un dolor en la parte distal de la tibia, o en la parte anterior distal, y también suele haber una presión en la parte posterior, en la parte del hueco popliteo, ¿vale? Y esto es debido a que al final el paciente está flexionando de una manera excesiva, está haciendo una anormalidad en el patrón de marcha. ¿Por qué se produce esto? Mucha flexión en el encaje, o que el encaje, como decía anteriormente, está muy anterior, o por la dureza del tacón, de la zona de talón, no hay amortiguación suficiente en el tacón y eso va a imposibilitar, o, si veis aquí, que el antepié está muy flexionado, hay una flexión dorsal del pie, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el pie tarda mucho tiempo en llegar, la puntera del pie tarda mucho tiempo en llegar al suelo, ¿vale? Con lo que al final el paciente tiene que caer más su cuerpo y se produce una flexión importante o anómala en el patrón de marcha. O sea, el paciente va a tardar mucho tiempo en caer al suelo. ¿Cuál es la solución a este problema? Dos soluciones fáciles así a primera vista. Una, hay que reducir esa flexión excesiva del encaje, aumentando la extensión, ¿vale? O sea, vamos a levantar de alguna manera lo que es el encaje, y otra, ya en casos un poco más extremos, es haciendo un posterior. O sea, si hablábamos como antes, tenemos dos opciones. Una es, vamos a reducir, una es llevarlo anterior, que eso va a ser más difícil, ¿vale? Y la otra es, a ver si lo podéis ver, flexionar, ¿vale? Perdón, en este caso extender más, o sea, tirar más hacia adelante, ¿vale? Lo que es el encaje. ¿Esto qué va a proporcionar? Que tenga más estabilidad al paciente, ¿vale? Porque al final la flexión proporciona inestabilidad. También nos puede pasar lo contrario, ¿vale? Que realmente no haya flexión o que sea insuficiente. O sea, prácticamente cuando el paciente apoya, que apoye en extensión. ¿Por qué va a suceder esto? Pues lo contrario del anterior, ¿vale? Porque hay una excesiva flexión plantar, porque el tacón sea excesivamente blando, porque hay un desplazamiento posterior, ¿vale? Y lo que va a producir son molestias en el sentido contrario, ¿vale? Si vemos aquí, en el caso anterior veíamos que la carga caía demasiado adelantada, en este caso es posterior. ¿Qué va a pasar? Que realmente no va a haber flexión. Cuando el paciente apoye, realmente ya va a estar en extensión, ¿vale? Como se puede ver en esta diapositiva. Al final, como cae en extensión, ¿qué va a tener? Más carga en la zona del tendón rotuliano, ¿vale? Y también
en la parte distal, pero en la parte posterior. ¿Vale? Esto se va a deber a mucha extensión en el encaje, ¿vale? Que el encaje está posterior, puede ser otro motivo, que la inclinación del tubo no la hemos hecho bien la alineación en banco, ¿vale? Que realmente cuando debíamos tener este pilón prácticamente vertical, pues estábamos teniendo una inclinación posterior, o también en casos de que el talón sea muy blando, ¿vale? Luego veremos algún vídeo de qué pasa, cuál es la diferencia entre el talón blando y talón duro, ¿vale? Pero ese es un aspecto a considerar cuando tenemos ese tipo de pie que tenemos amortiguación. En muchos pies no hay diferenciación y entonces tenemos que jugar con la alineación. ¿Cuál es la solución? Pues lógicamente o aumentamos la flexión del encaje o hacemos un adelanto, ¿vale?, de lo que es el encaje con respecto a la articulación del tobillo. ¿Vale? Dos casos totalmente contrarios, ¿vale? Y son, lógicamente, las situaciones totalmente contrarias. Cuando tenemos lo que ya hemos visto, cómo cae el pie desde el apoyo de talón al medio pie, ¿vale? Cuando llegamos a ese momento, ¿vale?, tenemos que ver realmente un apoyo seguro, que las líneas de carga más o menos pasen por la zona medial, ¿vale?, que no haya grandes desviaciones, ¿vale? Pero nos podemos encontrar muchas veces que sí que hay desviaciones especialmente laterales, ¿vale? Y veremos que hay, pues, inestabilidades de que se crean movimientos entre el varo valgo, ¿vale?, que nos van a producir, pues, inseguridades, especialmente en la deambulación del paciente. El paciente muchas veces nos va a decir, no, pues me voy hacia afuera, ¿vale? O noto mucha presión dentro. Podemos encontrarnos dos casos. Este primero que os decía, se ha salido el texto, pero bueno, hay un espacio, hay una sobrepresión en la parte medial, ¿vale?, en la parte proximal, ¿vale?, medial, pero normalmente aquí se crea un hueco. Este es un problema muy habitual, ¿vale? Muy habitual. Y al mismo tiempo, muchas veces crea, lógicamente, esta inestabilidad, crea una sobrepresión en la parte distal externa, lateral, ¿vale? Esto es debido a varios motivos. Uno, que no hay la abducción suficiente, ¿vale? Que el tubo en la alineación de banco no la hemos hecho recta, sino que realmente tiene una inclinación lateral, ¿vale?, con lo que el paciente tiende a caer hacia afuera, y otra, que puede haber también como una supinación en el pie, o sea, que no hayamos hecho una buena base de sustentación en el pie. Este es el caso menos habitual. Normalmente viene por el lado de la abducción del encaje, de que no tiene suficiente, de que está un poco abducido, tira hacia afuera, o por la inclinación lateral. Ahí, ¿cuáles son las soluciones? Pues realmente o le damos abducción, ¿vale?, hacemos que tenga más estabilidad, que no salga tanto hacia afuera, sino hacia adentro, o, por otra parte, hacer un movimiento, un traslado medial de ese encaje para que caiga a nivel medio del pie, ¿vale? Por favor, si hay un momento de confusión, porque vamos a ver muchos parámetros, prefiero que me paréis. Luego tenemos el caso contrario, ¿vale?, de que haya demasiada inclinación medial, demasiado apoyo en la parte interna de la rodilla, ¿vale? En este caso vamos a tener mucha presión en la zona medial, ¿vale?, porque el encaje va a estar en abducción, ¿vale? Como veis en la imagen, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un movimiento de liberación aquí, que aquí no suele crearse tanto espacio, pero sí que hay una presión excesiva en la parte externa, ¿vale?, de la parte proximal. Lo que sí se suele producir, y esto es lo primero que detectan los pacientes, es una presión excesiva en la parte distal medial, ¿vale?, que suele ser bastante molesta. Ahí hay que ver si tenemos suficiente abducción, o sea, si realmente producimos esa abducción del encaje, si la inclinación del tubo es adecuada
y si la posición del pie a nivel de supinación, pronación es adecuado. O sea, de que lo primero es que el pie se sea estable, tanto en un caso como en el otro. Luego que el tubo vaya adecuado. Si estas dos cosas están bien, entonces jugaremos con la abducción-aducción del encaje, ¿vale? En casos de desviaciones laterales, etcétera, pues a lo mejor tenemos que hacer movimientos mediolaterales. Pero bueno, con el uso del pin, esto cada vez es menos habitual, a no ser que tengamos una tibia vara o alguna anomalía morfológica del paciente. Cuando llegamos a la fase del apoyo medio, ¿vale? Ya no visto frontalmente, sino a nivel lateral, podemos tener también una rodilla en extensión demasiado, ¿vale? Que normalmente va a ser por un encaje muy posterior o una inclinación del tubo o porque no llega la puntera a tocar. Aquí lo podemos ver mejor, ¿vale? Tenemos una presión ya cuando estamos en la fase de apoyo media, tenemos mucha tensión a nivel del tendón rotuliano o en la parte posterior a nivel distal, y eso suele ser porque el encaje está posterior, porque la inclinación del tubo no es correcta o porque a lo mejor la flexión dorsal es demasiado, ¿vale? Fijaros aquí como en la imagen no llega a tocar la puntera. ¿Por qué? Porque la dorsiflexión del pie no es adecuada. Tenemos una flexión dorsal excesiva, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Porque no va a dar estabilidad a ese paciente, ¿vale? En la fase media de apoyo, ¿vale? Con lo que tenemos inestabilidad. Aquí iremos un poco como bueno, no tendrá el apoyo suficiente a nivel de medio pie. Normalmente, ¿qué tenemos que hacer? O un movimiento anterior del encaje hacia adelante, ¿vale? Para desplazar la línea de carga, ¿vale? O una ligera flexión de encaje, ¿vale? Que también será una buena opción. Tenemos el caso contrario, una flexión retardada de la rodilla, ¿vale? O que está un poco en extensión. Aquí tenemos que al final vamos a tener la rodilla en extensión, ¿vale? Con lo que no vamos a conseguir una buena flexión a ese nivel, y eso normalmente nos va a pasar por una flexión insuficiente del encaje, ¿vale? Vamos a tener que flexionar el encaje, puede ser también debido a una inclinación del tubo, pero eso es el caso al contrario que veíamos, o por una flexión plantar. Digamos que el pie cae en equino. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente va a apoyar, en vez de apoyar de talón, apoya de antepié, ¿vale? Entonces esto hay que corregirlo. Las dos causas más frecuentes es por una flexión plantar excesiva o por una flexión del encaje insuficiente, ¿vale? La inclinación del tubo es menos habitual porque normalmente la alineación en banco la hacemos más correctamente. Pero como veis, cada etapa vamos a tener que ver cuál es su punto de no congruencia con el patrón de marcha normal. Pasamos ya al último paso, desde la fase media de apoyo hasta el despegue, ¿vale? Que es la que marca muchas veces más la naturalidad. Los dos primeros pasos nos va a dar más estabilidad, seguridad. En este caso es la que nos da un poco más que el patrón de marcha sea natural, que sea más dinámico, etc. ¿Vale? Aquí vamos a tener normalmente una extensión de rodilla, ¿vale? Pero luego cuando llegamos ya a medio punto, llegamos casi a apoyar en metas, hay una ligera flexión y una sobrecarga en los metatarsianos. Ese sería el patrón normal que hacemos nosotros. ¿Qué puede suceder cuando veamos este tipo de pacientes? Pues por una parte, una flexión prematura de rodilla, ¿vale? Que se va a deber bien por un desplazamiento anterior del encaje o porque lo contrario, que al final es que el pie esté retrasado, o porque hay una flexión dorsal de pie excesiva, o porque ese movimiento de dorsiflexión sea muy blando, sobre todo en pies articulados. ¿Vale? Y aquí vamos a ver un poco un par de vídeos. A ver si... No sé por qué no me va el vídeo. Esperar, vamos a ver si va así.
Esperar. Esta mañana iba perfectamente el vídeo y no sé por qué ahora no va. Un par de segundos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta y mientras intento arreglarlo. ¿Vale? Porque es una lástima que no vaya el vídeo. Ahora no veis la pantalla, ¿verdad? No, ahora te vemos, bueno, vemos el panel o te vemos a ti, depende de cada uno la vista que esté. Vale, pues si hay alguna pregunta, lo comentáis. Y mientras voy a ver si o meter otra vez los vídeos, ¿vale? Para que funcionen correctamente porque creo que va a ser... ¿Hay alguna pregunta? No veo por ahora nada. Perdonad. Problemas técnicos. Creo que es interesante poder ver sobre un paciente, claro. Un par de vídeos que aclaren un poquito dos detalles que he dicho, sobre todo desde el punto de vista de lo que comentaba. A ver, esto fuera y voy a ponerlo otra vez. A ver, ¿vale? Estas son las cosas de la informática que nos ayuda y nos toca las narices a veces. ¿Vale? Y he oído un pin pin. ¿Eso es que hay alguna pregunta? No. Son entradas, gente que se nos añade ahora. Siempre se sale o lo que sea. Sí, o que pierde la conexión o... Pues creo que con esto lo he resuelto. No estás compartiendo pantalla ahora, ¿eh? No, pero creo que ahora voy a ir para atrás. Pero creo que ahora se verá. Comparto pantalla. Comparto pantalla. Ahora sí que comparto pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Ahora se ve el PowerPoint. Y se ven unos pies, ¿no? Se ven los... Una prótesis. Sí. Vale. Entonces, aquí vamos a ver, pues una de... Ahora, perfecto. Va sin zapato, pero más o menos normalizada. Espera, que se ha adelantado. Exacto. ¿Vale? La que se ve normalizada. Uy. Vamos a ponerla así, a ver si... ¿Vale? ¿Vale? Y ahora vamos a ver, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo de qué sucede, ya no solo por la alineación, sí, sino qué sucede cuando está demasiado blanda o demasiado duro. ¿Vale? En este caso, el pie está demasiado blando y veis cómo cae muy rápido la puntera. Prácticamente en el momento primero del apoyo, ¿vale? Ya llega la media fase. ¿Vale? Con lo que no hay retención. En este caso, cuando es duro, todo lo contrario. ¿Vale? ¿Qué pasa? El paciente tiene que esperar llegar, fijaros cómo tiene casi que esperar para el apoyo de puntera. Y esto al final hace la diferencia entre que la alineación sea cómoda en la deambulación. Fijaros que aquí prácticamente en cuanto apoya ya hay un apoyo de puntera, con lo que no hay prácticamente flexión a nivel de rodilla. ¿Vale? Y hay una alineación muy rápida y cuando es más dura, que empieza ahora, es lo contrario, va más lento, el paciente tiene que progresar más en la deambulación, ¿vale? Para conseguir superar el paso. ¿Vale? Si llegamos al siguiente paso, que es, hay veces que la flexión está retardada, ¿vale? O sea, realmente cuando el paciente llega a la fase de puntera, en vez de liberarse, digamos, que se retarda mucho en flexionar. ¿Vale? Esto normalmente se produce por un desplazamiento posterior del encaje, ¿vale? Por una flexión del encaje especial, ¿vale?
o que la articulación está adelantada o por una flexión plantar. Al final, los factores que hemos dicho anteriormente, pero al revés. ¿Vale? Al final, ¿qué tenemos? Tenemos la carga adelantada y esto hace que el paciente, ¿vale?, pues no tenga una flexión normal, ¿vale? ¿Y esto con qué vamos a corregir? Pues al final con una flexión, aumentando la flexión del encaje, ¿vale? Vamos a tener que conseguir que el paciente tenga un apoyo mejor, ¿vale? Que tengamos esa carga un poco anterior, que normalmente es por esa flexión del encaje o también puede ser por un cambio en la flexión plantar del pie, ¿vale? Que tengamos que dar dorsiflexión a ese pie, para que caiga, en vez de puntera, que caiga más en apoyo de talón. Bueno, aquí unas guías generales de lo que es la alineación, ¿vale? Por supuesto, esto es mucho ensayo-error, ir probando con el paciente, porque no todos los pacientes son iguales, sino que cada paciente tiene su confort en la deambulación, su forma, incluso en la rotación, etcétera, del pie, ¿vale? Con lo que tenemos que encontrar el equilibrio del confort y de la naturalidad del paso. Y otro aspecto que proporciona naturalidad a la prótesis, ¿vale?, del paciente son los acabados cosméticos. Tradicionalmente, todos conocéis pues, la funda cosmética de Plastazote, ¿vale?, que bueno, pues nos da una espuma muy económica, que da la forma natural, o sea, el técnico tiene que adaptar a la forma, ponemos el encaje, ¿vale?, dentro de lo que es esa funda y a partir de ahí ya salimos al tubo y al pie, pero bueno, requiere mucho trabajo del técnico, ¿vale? Es blandita, que bueno, eso es bueno desde el punto de vista de tacto, de golpeo con las superficies que tenemos alrededor, de que el paciente cuando da un golpe no suena hueco, y que luego cubrimos con una media de licra, ¿vale? Bueno, es una solución económica que funciona, pero bueno, es un poco anticuada, podemos decir. Vamos más a líneas de más tipo Dream Skin, que al final son cubiertas de PVC, ¿vale? Que normalmente pues llevan una capa de recubrimiento para que tengan menos fricción, ¿vale? Que son más resistentes a la suciedad, son resistentes al agua, no son para hacer una prótesis acuática, o sea, no son aislantes del agua, pero sí que protegen del agua, ¿vale? Suelen haber dos tipos, ¿vale? Uno estándar y otro con dedo para sandalia, ¿vale? Que esto es muy habitual, no tanto en España, pero en otros países sí. Y la selección de la talla se mide por varias cosas. La altura, que no es tanto importante porque si es muy alta pues no va a ser, pero sobre todo por la talla del pie, que como veis aquí va cada 2 tallas, cada 2 centímetros, 21, 22, 23, 24, ¿vale? Luego tenemos la medida de contorno tanto de tobillo como de pantorrilla, ¿vale? El Dream Skin viene en una forma que se llama expandida, ¿vale? Y lo que hacemos es que colocamos sobre la prótesis, calentamos con calor, como ahora veremos, y el material se retrae hasta ajustarse a la forma que hemos hecho, ¿vale? Porque la forma que hemos hecho sobre la espuma de foam, ¿vale?, que la hemos hecho con la medida de los pacientes, pues tenemos que ajustar esa cubierta de PVC sobre esto. Entonces, lo que hacemos realmente es, tenemos la prótesis con la espuma, el pie protésico, ponemos talco dentro del Dream Skin, ¿vale?, y vamos introduciéndolo, ¿vale?, como podemos. Cuando ya lo tenemos más o menos adaptado, lo que hacemos es calentarlo a una temperatura máxima de 100 grados y el material retrae, se ajusta sobre la espuma que tenemos, ¿vale?, ajustándose a esa forma que ha hecho el técnico ortoprotésico, el que ha hecho el técnico de taller, ¿vale?, a la hora de conformar la espuma, ¿vale? Se va a ajustar perfectamente, ¿vale?, quedando pues estupendamente. Y ya no es la apariencia de la licra que decíamos anteriormente, sino que es una apariencia como los guantes cosméticos que tenemos en miembro superior. Mucho más natural, bueno, que sobre todo para miembro inferior es bastante bueno, pues
para, por ejemplo, en verano, si se quieren llevar bermudas o mujeres que quieran llevar faldas, etcétera, es una apariencia bastante natural. No personalizada, pero bastante natural. ¿Vale? Y luego, lógicamente, tenemos que hacer unas líneas de recorte para que quede pues, bien y ajustado y que el encaje tampoco se note. ¿Vale? Da apariencia natural de piel y bueno, pues normalmente, sobre todo a las mujeres, les suele gustar bastante para poder llevar falda, ¿vale? O en verano, que la gente suele llevar más pues pantalón corto, etcétera. Ahí se ajusta, con lo que el acabado queda perfectamente. ¿Vale? Hay que llevar cuidado con el pegamento que se usa, ¿vale? Para eso nos podéis pedir un poco de consejo, etcétera. ¿Vale? Pero es una parte un poco laborioso a nivel de taller, pero que el acabado suele ser bastante bueno. ¿Vale? Como decía antes, es resistente al agua, pero no es impermeable. ¿Vale? Algo importante. Pero es algo que mostrar o que enseñar a los pacientes porque vamos a darle una prótesis mejor acabada, mucho más natural. Y luego la última es la cosmética confetti, ¿vale? Que son fundas ya no de espuma, sino rígidas, ¿vale? De unos plásticos que lo que buscan no es buscar tanto la naturalidad de la prótesis, sino buscar un componente mucho más emocional, que el paciente esté satisfecho de su prótesis, ¿vale? Que realmente tenga un valor añadido en la prótesis. Cada vez más se están viendo los pacientes, especialmente jóvenes, que al final quieren no tanto pasar, que la prótesis pase desapercibida, sino que la prótesis sea bonita, que sea un valor añadido. Mostrar una prótesis robótica, por decirlo de alguna manera. Vale, pues con esto confetti tenemos una cubierta, no sé si veis por dentro, ¿vale? Voy a intentar mostrando, que tiene diferentes niveles, podemos recortar a los diferentes niveles, podemos ajustar tanto en la parte proximal como en la parte distal, ¿vale? Podemos, no sé si se aprecia, pero lógicamente esto tendremos que ajustarlo. Tenemos dos hándicaps principales, uno, la dimensión del encaje, y otro, el pie, ¿vale? Si tenemos un pie de este tipo, ¿vale? Normalmente sí que vamos a tener la posibilidad de adaptarlo, pero si tenemos un pie, y esto a ver si se entiende, ¿vale? Si tenemos un pie de este tipo, que es mucho más arqueado, mucho más en forma de J o en forma de C, pues lógicamente vamos a chocar y no vamos a poder adaptarlo tan bien. ¿Vale? Y luego, muy importante, la adaptación a nivel de encaje. Si tenemos un encaje muy voluminoso, pues lógicamente vamos a tener dificultades en la adaptación. Pero bueno, al final es un sistema que es válido, que nos va a dar mucha personalización, mucho carácter a la prótesis y que muchos pacientes valoran. Por supuesto, pues a un paciente a lo mejor geriátrico tal no es la mejor opción, pero a ese paciente más joven que quiere presumir de alguna manera de su prótesis dentro de lo que cabe, ¿vale? Que quiere un encaje en fibra de carbono, etcétera, pues es una opción muy válida a nivel cosmético y que cada vez se ve más, ¿vale? Cada vez más por dos cosas. Una, porque es cambiable, o sea, se puede intercambiar, o sea, podemos llevar un día el rojo y otro negro sin ningún problema, mientras que la funda es mucho más costosa y porque cada vez más se ven las personas jóvenes de que en vez de llevar una funda, de que no se vea, de tratar de ocultar, bueno, si tengo esto, prefiero llevar unas bermudas y que se vea. ¿Vale? Y esto en miembro inferior se está viendo y en miembro superior más. ¿Vale? Pero al final son prótesis que nos van a dar una estética diferente, bueno, una cosa mucho más bonita, más atractiva, bueno, intentando pues proporcionar otro valor añadido al usuario, ¿vale? Sin tener un precio prohibitivo, porque realmente confetti, al ser un estandarizado, pues es un precio más o menos, si valoramos tiempo de trabajo, de taller, coste, pues más o menos es lo mismo que una cosmética tradicional. Con lo que, bueno, hay que tener diferentes opciones para proporcionar. Está claro que la cosmética de foam con media es una solución súper válida para muchos pacientes, para la mayoría podríamos decir. Luego tenemos Dream Skin a un nivel más estético,
más apariencia de piel, bueno, un nivel acabado a lo mejor más natural, y luego tenemos una versión un poco más actualizada, moderna, más para ese paciente que, bueno, que es más joven, que es más dinámico, que quiere tunearse, por decir así, la prótesis, ¿vale? Y que nos puede proporcionar algo, un valor añadido desde el punto de vista estético. Está claro que al final lo importante es la funcionalidad, ¿vale? Y el encaje, la alineación que hemos explicado al principio es lo importante. Pero bueno, hay pacientes que buscan una estética diferente y Confetti nos la puede proporcionar. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahí, a ver si hay alguna pregunta, no veo nada para dejar de... en el tema, pero bueno, yo creo que la idea de estas sesiones de media hora es que hemos hecho 3 sesiones de media hora en la que uno por lo menos tiene un poco de referencia hacia las prótesis, en este caso tibiales. Vamos a ver si preparamos lo mismo para femorales para la siguiente temporada. Pero la idea era poner en común una referencia de conceptos, ¿no? Más que otra cosa, porque en media hora pues da tiempo a lo que nos da tiempo. Sí, correcto. Vale, por ahí nos dicen, espero la de femorales, perfecto, vamos a ver si la preparamos para la siguiente. Vale, y como ya os hemos dicho siempre, todas estas sesiones las estamos grabando y luego pues bueno, montamos para que sean de media hora más o menos, que lo estamos cumpliendo, ¿vale? Así que todo el mundo se puede buscar sesiones pequeñas para repaso y bueno, compartir y que nos podáis consultar y poderos dar soluciones, que es el objetivo nuestro, poder enseñaros las soluciones para que luego vosotros podáis enseñárselas a los pacientes, que es el objetivo, ¿no? Muchas gracias a todos os mandaremos el email y lo tenéis colgado en la web, en las noticias, para poder hacer las inscripciones y demás. O sea que estamos en contacto de todas formas. Que es, nuestro objetivo ahora mismo es no perder el contacto. Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.